La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes continuaba. A muchos días ya de su búsqueda, la justicia investigaba millonarias transferencias que habían recibido dos de los hermanos del menor, Cristian y Mariano. Según había trascendido, existía un gran desconcierto sobre un total de más de 48 millones de dólares que habían aparecido en las cuentas de algunos familiares de Loan, transacciones que se habían realizado luego de que el menor desapareciese y habían sido descubiertas cuando se había ordenado un perfil económico de la familia y un grupo cercano e imputados en la causa. Ahí salieron las cuentas. Desde el entorno sostenían que el dinero estaba destinado a la búsqueda del niño, así como también para la creación de una fundación para ayudar a otras familias que estaban pasando por una situación similar. Incluso es que el pasado mes Mariano Peña había mencionado en una entrevista que había abierto una cuenta para recibir donaciones y como dicha colaboración se difundía tanto es que se había recaudado una suma millonaria. Frente a lo recaudado, el propio hermano se acercaba hasta el juzgado para informar sobre su estado patrimonial y anunciaba su intención de crear una fundación. Sin embargo, la justicia todavía no tenía claro de dónde provino ese dinero, motivo por el cual continuaba investigando sobre transacciones realizadas. De hecho, desde mucho tiempo se llegó a pensar que había una suma importante de dinero para ciertas personas que estaban allí el día de la desaparición del nene de 5 años, Loan Danilo Peña, y que por esa desaparición se iban a llevar una grandísima cantidad de dinero. Es por eso que hubo, respecto a esta investigación sobre algunas transacciones, documentos del Juzgado Federal de Goya que indicaban verificar gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona había podido realizar, el uso de billeteras virtuales, bancos en internet y sobre si se registraba un grupo familiar cercanos o imputados registrados y los empleos, y así ver realmente de quién provenía dicha cantidad tan elevada. Es cierto que en última instancia había tomado relevancia una foto que la hija adolescente de Laudelina le había enviado a César Peña el 13 de junio, día en el que se le vio por última vez a Loan, y en ese contexto otro de los hermanos de Loan habló sobre la imagen y sostuvo que no escondían nada. Hay que decir que el móvil del hermano mayor del niño desaparecido fue secuestrado por la justicia, desde donde buscaban obtener información a partir del análisis de mensajes, llamadas y galería de fotos. En este marco de investigación habían contado que la imagen en la que aparecía el niño fue enviada por la adolescente a César para mostrarle que el menor había asistido al almuerzo, cuando nadie esperaba su visita, diciendo que había sido César quien le había preguntado qué estaba haciendo Loan y automáticamente le pasó la foto. Así que nada más que eso. Por eso ahí hubo un malentendido, pero tenemos que aclarar algunas cosas. La decisión de la jueza de llamar a declarar a los familiares del menor ocurría luego del secuestro y peritaje del teléfono celular del hermano de Loan y que se descartara la pista de aquella foto de un niño en un shopping de Barranquilla, así como otras muchas veces que se ha dicho Loan está aquí, Loan está allá. La última que se dijo fue que Loan estaba en Paraguay. Lo curioso es que hace unos meses atrás la Interpol de Paraguay descartó que el niño argentino de 5 años, Loan Danilo Peña, se encontrase en Paraguay, al señalar que no contaban con información de su presencia en el territorio local, luego de unas pericias realizadas ante las sospechas de que podría haber estado en una ciudad del este y en el mercado 4 de Asunción. El pequeño desaparecía ese 13 de junio en Corrientes. Una versión que fue dada por el jefe de Relaciones Públicas de Interpol, luego de que las unidades antisecuestro de la Policía Nacional, etc., realizaran dichas investigaciones correspondientes en zonas donde se mencionaba un posible avistamiento del menor en ese país. La cosa aquí es que el lugar donde desaparece Loan está cerca de carreteras que comunican Argentina con las fronteras de Brasil y Paraguay. La hipótesis central de la investigación en curso era que Loan había sido secuestrado y los expertos intentaban reconstruir ese itinerario para dar con su paradero. Uno de los lugares bajo análisis era la casa de campo que tenían Pérez y Villalba a 2 kilómetros del núcleo urbano de 9 de julio. La policía intentó averiguar si Loan estuvo allí ese jueves 13 de junio por la noche, pero no hubo nada. También estaba en la mira el comisario Maciel a cargo de la búsqueda durante los primeros días y quien autorizaba que Pérez y Villalba salieran del pueblo tras la desaparición de Loan para ir al médico. La familia denunciaba que Maciel desalentó la movilización popular, diciendo que el comisario había dicho que no hiciesen la marcha, que no había que confiar en nadie. Pero la falta de resultados en la búsqueda de ese nene de 5 años de Corrientes tiene en vilo, aún a día de hoy, después de más de 7 meses, a toda Argentina.
Es verdad que antes hablábamos de unos 40 millones que podría haber recibido ciertos familiares de Loan Danilo después de esa desaparición, y es que Mariano Peña, por lo que se dice en otros medios de comunicación, habría recibido más de 170 millones en una presunta campaña solidaria que se había hecho. Todo esto lo sacaron en ciertos informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de perfilamiento económico de los familiares del niño desaparecido desde 13 de junio, y de luego detallaron los movimientos bancarios de otro de sus familiares para llegar a ver cuánto dinero podía haber. Y hay un extravagante número que surge de estos informes de las cuentas bancarias y las billeteras virtuales de todos los involucrados en el caso. Todo esto es realizado por la seguridad aeroportuaria, y sacaban unos informes que a muchas personas le parecía cuanto menos extraño. En este marco se detallaba que Mariano, el hermano, recibía desde el 10 de julio en adelante 14 millones de ingresos de dinero a su cuenta por la colecta para ayudar en la búsqueda de Loan. Aunque no se dé a la cifra exacta, el documento sostenía que el número rondaba los 170 millones y que había una transacción de 20 millones que se fue depositada a la cuenta de Roberto Hugo Méndez, que es el abogado del padre del niño y uno de los hermanos. A su vez también se conocieron las transacciones de otros de los involucrados en el caso. Acerca de César Peña, otro de los hermanos, se resaltaba una transferencia de más de 200.000. Y con respecto a María Noguera, madre del pequeño, indicaron que había varios movimientos de ingreso y regreso de plata, sobre todo un día antes de la desaparición de su hijo. Los canales TM, por ejemplo, desde la cuenta del Banco de Corrientes se transfería a su billetera virtual 20.000, 30.000, 4.000 y aún por encima 40.000. Sobre los otros familiares, es verdad que la investigación sostuvo que no existieron transacciones o que las que hubo fueron de otra manera. Todos los presentes, y ahora aparece, más sospechoso aún, en la cuenta de Mariano Peña, más de 50 millones de pesos. Insisto con esto, a mí el dato que me da una persona de confianza, sí, me dice, Carlos, a mí me dijeron 120 más millones, de 100, claro. Te doy el número exacto. Sí. Pero bueno, ¿qué dice la familia? Porque la familia tuvo que hablar con la justicia. Y dice, mirá, la verdad es que la gente nos donó mucha. Vos sabés que esto fue a nivel federal, la gente se sintió, empatizó rápido con Loan y su búsqueda, y la familia dice que ellos con esa plata iban a querer ayudar a otras búsquedas. La pregunta que yo hago es, ¿con esa plata fueron a comer a restaurantes donde no cobran barato? ¿Se compró una moto Mariano Peña con esa plata? Ay, no. Son preguntas que hago, ¿eh? Ay, no. Me voy con Wilfredo, es un periodista del lugar que está en 9 de julio. Hola, Wilfredo, muchas gracias. Muy buenos días. No se escucha el audio. ¿Me sí. escuchan bien ahí? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Muy buenos días, sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estaba escuchando atentamente lo que decían. Y sí, durante la primera etapa del secreto del sumario, la jueza ordenó dos medidas. Una era el perfil económico de no solamente todos los que estaban imputados en la causa, sino también de todos los integrantes de la familia. Dentro de ese perfil económico dio el resultado nada prácticamente. Después de eso, justo comentabas en el programa de Nahuel, largan una campaña, lo invitan al programa de A24, hacen una campaña solidaria y a partir de allí el primer día superó los 30 millones, el segundo día 50 millones y fue sumando. Vuelve a pedir la jueza el perfil económico y se pudo constatar que Ante trascendidos y comentarios que tomaron estado público a través de medios periodísticos acerca de esa sangre revelada en la camioneta Ford Ranger por medio del reactivo de orientación luminol, no se trataba de la sangre de Loan, decía. Se informaba de que las muestras trabajadas en la división de laboratorio químico, solo en una de ellas se logró aislar un perfil completo masculino que no coincidía con el de Loan. También es verdad que desde Neuquén, Mónica Millapi generó muchas nuevas preguntas sobre los asistentes a aquel almuerzo, donde desaparece el niño. Señalaba a José, el padre de Loan, al lado de Lina y advertía que no iban a encontrar nada. Muchos se preguntan por qué hay algunos acusados, por qué hay algunos testigos o imputados que dicen que no se va a encontrar a Loan nunca. ¿Qué es lo que pasó allí ese día? ¿Se tuvo que tapar un supuesto homicidio por negligencia? Y es que Mónica Millapi, la única persona arrestada bajo prisión domiciliaria hace un tiempo atrás, decidía hablar nuevamente en una entrevista con El Diario Negro y volvía a expresar sus dudas sobre la implicación de todos los presentes en aquel almuerzo, pero llamaba la atención cuando señalaba al padre del niño.
7 meses después de esa enigmática desaparición de Loan Danilo Peña, una investigación que estaba estancada sin que se lograra obtener nuevos datos concretos sobre lo que sucedía con el niño ese 13 de junio de 2024. Así que esta persona decía, a Loan se lo llevaron y tiene que haber más gente que intervino. Sospecho que de todos los que estuvimos ahí, no pongo las manos en fuego por nadie, solo por mi marido. Todos los que estuvieron en la mesa deberían estar detenidos. Y en este contexto sostiene que tanto ella como su esposo, Daniel Fierrito Ramírez, eran inocentes, al igual que el que estuvo presente tanto en la comida como en el trayecto hacia el Naranjal. En contraposición, dirige sus sospechas hacia Laudelina, a quien describe como alguien que parecía saber más que el resto en los momentos inmediatos tras la desaparición del niño. Decía, fue extraña su insistencia para que fuésemos al almuerzo. Nosotros íbamos a ir a ver a mi cuñado que tuvo un ACV y ese día le entregaban los resultados de su resonancia, pero fuimos a comer por su insistencia. En ese momento, según lo que relata, estaban enfrentando una situación familiar compleja, lo que les restaba el deseo de quedarse a almorzar. En su declaración destacaba las conductas muy raras de la tía de Loan. Decía, en un momento el comisario dijo que parecía que había aparecido Loan y ella, o sea, Laudelina, dijo que eso no era así. Y también decía que todos creíamos que había desaparecido, porque queríamos eso, pero ella decía que no. En referencia a la caminata por el Naranjal, su relato ponía de manifiesto una conducta inquietante de Laudelina y tras este almuerzo ella sugería que fueron a recolectar naranjas, pero en un momento dado la dejó sola. Tampoco tenía memoria del padre de Loan, José, que durante la búsqueda del niño decía, yo nunca crucé al padre de Loan en la búsqueda. Sin embargo, luego hizo hincapié en que no estaba señalándolo directamente, sino que simplemente estaba relatando su recuerdo de ese día. Criticaba a la policía de Corrientes, señalando que dejaba mucho que desear e incluso sugería que fueron capaces de cambiar el horario de la llamada donde solicitaban asistencia, además de que les quisieron hacer firmar muchos papeles. Miyapi tenía la confianza de que con el paso del tiempo la justicia reconocería su inocencia y la de su esposo, diciendo no van a encontrar nada que nos pueda hacer responsables. El abogado de su familia, por otro lado, señalaba múltiples hipótesis que surgían desde distintos lados. Una de las detenidas, que radicaba en Neuquén, brindaba declaraciones rápidamente que habían sido respondidas por uno de los abogados del padre del niño, diciendo el letrado, comentaba que había un pacto de silencio, que no podía perdurar. Miyapi, que cumplía prisión domiciliaria en Neuquén, hablaba de los instantes previos a la desaparición y apuntaba contra Laudelina Peña, la tía del nene. Además decía que nunca había visto al padre de Loan en aquella búsqueda como ahora comentábamos. Tras estas palabras de Miyapi vinieron las del abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, quien afirmaba que las 6 personas detenidas en el caso y el comisario a cargo de la investigación inicial sabían dónde estaba Loan. Además agregaba que era mucha la gente que sabía dónde estaba el niño y en su equipo creían que las 6 personas detenidas y también Maciel sabían la verdad del caso y este pacto de silencio no podía perdurar, tenían que hablar. También es cierto que a 55 días de la desaparición del niño, los padres del chico fueron citados nuevamente a declarar en la Fiscalía de Goya, donde ambos sufrían una descomposición mientras eran indagados por la jueza Cristina Potser. Durante aquella mañana había sido el turno de la madre del chico. Cuando comenzaba la declaración de María, arrancaba ya enojada hablándole a la jueza y diciéndole «¿Para qué me citan a declarar? Ustedes son los que me tendrían que dar respuestas». Y en este contexto señalaba que la madre de Loan recordaba algo que le había mencionado una familiar y que resultaba una novedad en torno a 2 de los imputados en la investigación, la tía del nene, Laudelina, y su pareja Antonio Benítez. En un momento recordaba algo que le había dicho a esa familia. Había una discusión entre Benítez y Laudelina donde hablaban de una interna familiar y donde ellos decían quédate tranquila, les vamos a pegar a donde más le duelen. Eso hizo que se larga a llorar, se descompuso y ahí llamaron a los médicos. Sin embargo, minutos más tarde su esposo José también comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por los profesionales. Aquella indagatoria pudo continuarse minutos más tarde cuando ambos se recuperaban. En tanto, la abuela Catalina podría declarar también de acuerdo a lo que estableciese el juzgado. De manera paralela a todo esto, es ahí cuando uno de los hermanos de Loan, José Peña, negaba que la familia hubiese recibido altas sumas de dinero como trascendía en esos días y según fuentes judiciales, que se estaba investigando transferencias
transferencias por más de 48 millones de pesos, mientras que otros medios de comunicación decían que eran más de 170 millones de pesos. También hubo otro gran misterio que podría traer graves consecuencias que comenzaba en los últimos meses en el expediente que investigaba la posible sustracción y ocultamiento de Lohan. Y es que el área pericial de la Procuración Nacional determinaba en un análisis al teléfono del capitán del navío retirado Carlos Pérez, que era uno de los acusados del caso, que se habían borrado mensajes en su teléfono, según lo que confirmaban los investigadores. No solo se creía que los había borrado Pérez mismo, los mensajes, según pudo haber sabido la Procuración en sus análisis, también fueron borrados cuando el teléfono estaba en manos de la policía de Corrientes. Y así, de acuerdo al descubrimiento de todo Así, de acuerdo a estos descubrimientos, la Justicia Federal, con la magistrada Cristina Potser, ordenaba una investigación para determinar si los contenidos fueron eliminados manualmente por error en un procedimiento pericial o si el teléfono fue blanco de una maniobra remota. Y hablando de otros mensajes borrados, tenemos que decir que la justicia investigó qué había detrás de un mensaje que el hermano de Lohan había borrado de su móvil, el de "van a hacer pericias". Es que hay que decir que varios periodistas revelaban el contenido del chat que mantuvo el joven con la hija de Laudelina, que trató de eliminar para que no lo descubriesen. Todo esto lo filtraban algunos cronistas que provocaban el secuestro del teléfono celular del joven y la orden de realizarle algunas pericias. Recordaban que el hermano César no estuvo en el almuerzo en el momento de la desaparición del niño, pero durante ese día recibió un mensaje de su prima, la hija de Laudelina. Era un mensaje de texto que después lo terminaba borrando y que además le decía a esta adolescente de 14 años que borrase también ese mensaje y que habían tenido entre ellos dos. En el mensaje supuestamente hablarían de Lohan, un diálogo en el que ella le contaba "adivina quién está acá para el almuerzo", pero llamó la atención porque él borró esos mensajes, llamó la atención porque no estaba bajo la lupa de los investigadores, pero quieren sacarse la duda de por qué borró aquellos mensajes. Una teoría es por miedo, por todo lo que estaba ocurriendo días después con Lohan y su desaparición. Y es que los medios decían que otra ya más delicada era pensar que César tenía algún tipo de vinculación con la desaparición. Hasta el momento de eso, obviamente, no había absolutamente nada, pero la jueza se tenía que sacar las dudas. El contenido de los llamados, es decir, una llamada telefónica de A a B, no. No, el audio no. Si es un audio, sí. Si es un mensaje... queda registrado en los mensajes como audio, sí. Sí, ojo, si es un algo mensaje de audio, sí. Ojo, algo que ya no usamos tanto aquí por los WhatsApp y demás, que todavía donde no hay buena señal, muchos siguen mandando, si hay de telefonía y no de Wi-Fi, muchos mensajes de texto. El SMS, mensajes, como era antes, eso también se puede relevar. Los mensajes de texto también se recuperan. Se pueden recuperar mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, fotografías, videos, geolocalización, intercomunicación de mensajes. Historial de llamadas entrantes y salientes con el horario. Historial de llamadas entrantes y salientes con el horario en minutos, hora, minutos y segundos. Duración de la llamada. Duración de la llamada. Contactos. Vos sabés que nosotros hace 48 horas o 72 horas, ya no recuerdo, es un día largo el de la investigación de Lohan, presentamos el primer chat que para nosotros, nuestro punto de vista, era el origen de la investigación, que es 25 horas antes del almuerzo, el mensaje de Laudelina invitando a Cayaba, que dice ir con su marido. 25 horas antes. 25 horas antes. Sí. ¿Vos pondrías ahí el punto de inicio de esta investigación, un poco antes todavía? No, para el entrecruzamiento, este es el chat. Para el entrecruzamiento de llamadas, ¿vos te pondrías el punto cero en las 12 horas? Digo esto porque, fíjate vos que la propia Catalina dice, yo no los invité, los invitó Laudelina, que dice que los invitó en nombre de Catalina, contradicciones entre las familias. ¿Sabés que va a ser fundamental? Los mensajes que se extraigan del teléfono de los que estaban en el almuerzo. Entonces, si se extraen los mensajes de los teléfonos de la gente que está en el almuerzo, este mensaje de Laudelina puede tomar relevancia. Muy bien, estamos en contacto con Mario Rosillo, quien es perito de odología forense. Para muchos el caso Lohan destapaba lo que podría ser una enorme red de trata en la cual estarían involucrados funcionarios públicos, supuestamente también policía, justicia y hasta el Estado paraguayo, que era la viva representación de la complicidad del poder político en el crimen organizado, lo que mantenía en permanente alza la cifra de víctimas de trata a nivel nacional, porque no solamente visibilizaba este tipo de negocios espurios para quedarse con un vuelto, sino que además
se garantizaba el encubrimiento y la impunidad de todos los responsables, que nadie desaparecía sin que el Estado supiese dónde estaba. Ya pasaron más de 200 días desde la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que fue visto por última vez caminando hacia un naranjal de un paraje rural de la provincia de Corrientes, en Argentina. En todo este tiempo se tejieron miles de teorías en internet, que fue entregado a una red de trata, que se ahogó en una laguna, que fue atropellado por uno de los acusados, que fue visto en un shopping de Barranquilla y demás. Sin embargo, nada de eso pudo probarse, aunque en los últimos 2 meses hay ciertas hipótesis que comienzan a cobrar fuerza: la desaparición de la víctima con fines sexuales. Por lo pronto, Loan sigue siendo un niño perdido entre los 85 que figuran en la página de Missing Children, como Guadalupe Lucero, esa nena de 5 años que desaparecía en San Luis en 2021, como Sofía Herrera, la pequeña de 3 años que fue vista en un camping de Río Grande el 28 de septiembre del 2008, pero la diferencia con estos dos casos es que en la causa de Loan hay 7 imputados relacionados con el hecho central que saben lo que pasó con el nene. Juan Pablo Gallego, el abogado que asesora a los padres del niño, asegura que la investigación toma un rumbo muy claro, que los hechos están demostrados en un 80% y que tienen la responsabilidad de los autores, la calificación legal y un procesamiento con 17 personas supuestamente involucradas. Los principales sospechosos siguen siendo los 3 familiares del niño que permanecen detenidos desde el kilómetro cero de la investigación: Antonio Benítez, de 38 años, Daniel Fierrito Ramírez, de 49, y Mónica Carmen Millapi, de 36. Esta última con arresto domiciliario desde el diciembre pasado. También la pareja María Victoria Cayllaba, de 53, el exmarino Carlos Pérez, de 63 también, la tía de Loan, Laudelina Peña, de 46, Walter Maciel, de 44, el jefe de la comisaría que intervino en las primeras horas de la investigación. Y es que en la causa paralela hay otras 10 personas procesadas, entre ellas el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, abogados y psicólogos pertenecientes a ciertas fundaciones como la Fundación Dupuy. Y es que a todos estos se les acusa de entorpecer la causa sembrando supuestas pruebas falsas y entrenando a testigos para dirigir la causa hacia la hipótesis de trata de personas, una teoría que la Fiscalía no descarta, pero que no tienen sustento. Estos personajes que están siendo muy reconocidos por la opinión pública desde hace 68 días que desapareció Loan, tenés algunos que están más complicados que otros, evidentemente, algunos que están más investigados. A ver, ¿quiénes fueron los primeros? Vamos a empezar. María Victoria Cayllaba, esta funcionaria municipal de 9 de julio, y Carlos Pérez. Estos hombres que no formaban parte del círculo familiar y que acudieron a ese almuerzo en la casa de la abuela Catalina para comer ese guiso de gallina el día 13 de junio, una explicación muy rara. ¿Cuál era la relación que tenían con la abuela Catalina? ¿Por qué habían sido invitados? A ver, era referente barrial zonal la abuela Catalina, y ellos, al tener este trabajo en la Municipalidad de Asistencia Social, tenían algún tipo de relación. Estas son las personas más investigadas en el sentido de que se los acusa de haber sido partícipes en el traslado eventual de Loan si se confirma la hipótesis de la trata de personas o del rapto con relación al tema del narcotráfico. Es que muchos hacen la pregunta en este caso, un caso muy agrandado en Argentina y que luego se extendía a otros países. Es que a 7 meses ya de la desaparición de Loan, la línea que siguen los investigadores es mucho más terrenal. No hay un grupo narco detrás, ni una organización internacional de trata de personas, ni nada relacionada con la venta de órganos. Por ejemplo, el foco estaba puesto en 5 figuras destacadas de la causa, y alguna más también. La sospecha es que Laudelina era la supuesta organizadora y el nexo con la exfuncionaria Cayllaba y su marido, el exmilitar Pérez. Fue la que convocó a todos al recordado almuerzo familiar de ese jueves 13 de junio en la casa de la abuela Catalina, después de aquella reunión previa que se llevó a cabo unos días antes. También la que coordinó la salida al Naranjal y la que estuvo en contacto telefónico con la pareja cuando desaparecía el menor. Decían que Laudelina había visto cuando Pérez y Cayllaba se llevaban a Loan.
Ella decía, no digo que fue un accidente ni otra cosa, pero ella ve cuando se los llevan y por algo los cubre. Todo esto lo apuntaba el abogado de la familia del niño de 5 años, y es que Camila Núñez, la prima de Loan, que también estuvo en el encuentro familiar, volvía a declarar estas semanas. Antes de hacerlo solicitaba garantías debido al temor que tenía, lo que generaba una grandísima expectativa. Sin embargo, su testimonio no aportaba información reveladora, como muchos ya habían anticipado. ¿Qué ocurría después? Es que es una grandísima pregunta porque los investigadores están convencidos de que Loan no salió de Corrientes, ni siquiera llegó a la provincia de Chaco, como algunos creían en algún momento. Lo que suponían es que lo subieron a la Ford Ranger de Callaba y Pérez, eso sí, no estaba claro si vivo o muerto. Y es que hay algunas personas que piensan que desde ese momento Loan ya no tenía vida. Bueno, creo que fundamentalmente, y esto en directa relación con los procesamientos de las últimas horas, ¿no? Una primera lectura de alguien desapercibido puede decir, bueno, pero estos son los encubridores, ¿y dónde está Loan? Gallego está buscando a Loan, la jueza está buscando a Loan. Entonces, lo que queremos que se pueda entender la envergadura es que la acción de estos encubridores, que no es el único delito el que cometieron, el encubrimiento, está en directa relación con los hechos y algunos tienen un doble rol. La teoría que siguen los detectives es bastante grave porque está directamente vinculada a cuestiones con menores. En ese círculo aparece también el comisario Maciel y Benítez. Hay un dato que está en la causa y que muchos pasan por alto. Antes que el caso cobrara interés nacional, el jefe policial apuntó contra Benítez. Le pidió que se bajara los pantalones para revisarle el nepe. La primera hipótesis de Maciel no fue el extravío de un niño en un campo abierto, sino la de un posible ataque sexual. Por si fuera poco, lo subió a su camioneta y estuvo con él cerca de 50 minutos. Es que muchos se preguntaban si lo había presionado para que asumiera el delito, ¿por qué Maciel estaría preocupado en cubrir a Benítez o Ramírez si hubiesen sido los que vio o lo vendieron? La línea de investigación que plantea un accidente en el camino rural cercano a la zona donde Nele fue visto con vida por última vez no está descartada, pero sí está bastante estancada actualmente. Laudelina declaraba que el hecho tuvo lugar en una curva próxima a la casa de la abuela Catalina, aunque esto resultaba poco probable, ya que nadie vio ni oyó nada. Era más factible que hubiese ocurrido a unos 500 metros más adelante en un camino alternativo que llevaba a una escuela. En esta hipótesis vuelven a aparecer Callaba y Pérez como motores de la trama. Si lo cargaron en la camioneta por temor a perder su reputación social y le salió mal. Lo que no cierra es que 7 meses después nadie confesase que Loan fue víctima de un simple accidente. Sabemos que el jueves 13 de junio Loan fue junto a su padre José Peña a almorzar a la casa de su abuela paterna Catalina Peña. Estaba ubicada en el paraje El Algarrobal, una zona rural, ese 9 de julio de la provincia de Corrientes, y durante los primeros días de la búsqueda la única pista que se seguía fue la del menor que se había perdido luego de haber ido hasta un naranjo a buscar frutos junto a su tío Antonio Bernardino Benítez y un matrimonio amigo, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, 3 adultos que participaban en la comida y que se encontraban detenidos con prisión preventiva acusados de abandono de persona, algo así como los que seguimos el caso de Liam Payne, que recordamos que también había pues algunos imputados que estaban acusados de abandono de persona como Rogelio Nores. Ahora que la causa está bajo la investigación de la Justicia Federal, los fiscales que la llevan adelante trabajan la hipótesis de que se trata de criminalidad organizada. Así lo determinaba el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y sus colegas Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, que en este caso eran funcionarios a cargo de la Procuraduría cuando aceptaron la competencia para investigar la desaparición del nene de 5 años. Se cree que la pareja se habría llevado al niño en una camioneta blanca Ford Ranger, según lo que se decía en estas hipótesis, con la que llegaban hasta la casa de Catalina, y con ese mismo vehículo se habrían dirigido hasta una propiedad en la localidad de 9 de julio para trasladar más tarde al menor a un Ford Ka rojo que también les pertenecía. Con ese auto el matrimonio viajaba al día siguiente del almuerzo a Resistencia en Chaco, y es que las sospechas que hay en algún punto del recorrido habrían entregado a Loan a una organización de trata que podría haberlo cruzado a Paraguay. Si se confirma la hipótesis del rapto con fines de explotación, restaba definir si el niño fue elegido al azar por esa organización investigada o hubo una planificación previa que podría ser muy grave. De todos modos, aunque para la justicia hay pruebas de que Pérez y Callaba se llevaron al niño,
Aún no se puede determinar qué hicieron después de irse de las cercanías de la casa de la abuela de Loan. Tanto en la camioneta como en el Ford Ka rojo se encontraron rastros de olor del niño desaparecido. Decían que fue una prueba trascendente que determinaba la presencia de olor de Loan en los vehículos de Pérez y Callaba, en la camioneta en menor medida y en 100% en aquel Ford Ka. Esto se relaciona con el tiempo que permanecía Loan en cada vehículo. Ya desde que se inició la búsqueda de Loan, 6 personas quedaron detenidas con prisión preventiva. Uno de ellos era Antonio Bernardino Benítez, el tío político, pareja de la hermana de su padre. Era uno de los adultos con quien el menor habría ido a buscar las naranjas, motivo por el cual fue el primer detenido acusado por abandono. Después estaba Daniel Fierrito Ramírez, amigo de Benítez, participaba en aquel almuerzo, habría ido al Naranjo con Loan y estaba acusado de ese abandono de persona. También Miyapi, pareja de Ramírez. Por estas horas se está definiendo entre la jueza y los fiscales si se la va a proteger como testigo para que pueda conducirnos a esa verdad, o bien se la interroga nuevamente en iguales condiciones, porque claro, tiene obligación de decir la verdad y ahora ha manifestado que conoce una verdad que no reveló, ¿no? Pero ha sido bastante concreta en remarcar cómo fue el preparativo, que hubo un almuerzo previo al almuerzo del 13 de junio, que estuvieron Miyapi, Ramírez, Benítez y Laudelina. Ella nos marcó claramente cómo Laudelina, caminando con ella, le marcan el camino a Miyapi, a la señora Miyapi, para llevarse a Loan, y finalmente retenerlo Ramírez. Ella cuenta con mucha precisión que una vez que inventan esto de la desaparición de Loan o empiezan a cruzarse llamados entre uno y otro, el que nunca aparece es Ramírez, que es evidentemente quien hace entrega del niño, ¿no? Y bueno, hoy la expectativa está fijada